Padre eterno, te damos gracias en esta mañana, te agradecemos porque nos has dado vida, Señor, gracias por este día de verdad. Muchas gracias por la libertad que tenemos en Yeshua, nuestro Salvador, nuestro Redentor, de poder buscar tu rostro, de poder reunirnos como hermanos, buscando tu presencia, aprender de ti, conocer tu voluntad para vivir cada día mejor, Señor, honrándote y glorificándote a ti, el único Dios poderoso, el que está sobre todas las cosas, que vives y reinas para siempre. Hoy te pedimos que nos ministres, que llenes nuestro corazón, nuestra mente con tu shalom, que nos des paz, Señor, y que tu palabra, Señor, ilumine nuestro caminar, nos des entendimiento, Señor, para guardar tus mandamientos con corazón sincero, con un corazón humillado delante de ti, el cual tú nunca despreciarás. Gracias por las bendiciones que tenemos, que hemos recibido en el trabajo, en la vida, en la salud, en la familia, y gracias por tu Ruach, tu espíritu, conocimiento, ciencia, fe, discernimiento, para amarte a ti, el único Dios. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Ok, bueno. De lo que estuvimos hablando desde que comenzamos con las grabaciones, todo esto llevaba un proceso. Ustedes pueden, o les recomiendo que lo tomen como una carpeta, que lo pongan en una carpeta de esas hasta lo de la esclavitud, la libertad que tenemos en Yeshua, para que lo asimilen bien, lo entiendan bien. Entonces, ¿por qué utilicé esos temas? Porque son básicos para entender lo que estamos haciendo o en qué nos estamos metiendo, por así decirlo, al hablar de la fe, al hablar de conocimiento de la palabra, no solo religión, sino si me digo ser creyente, ser discípulo, qué es lo que estoy creyendo y qué es en lo que estoy basándome, ¿sí? Por eso es que toqué los puntos de aclarar qué es el pecado, etcétera, etcétera, todo lo que vimos hasta la esclavitud. El último tema es el para mí. En este punto para mí es el más importante de entender, porque es donde se entiende verdaderamente, como les comentaba, por qué la paga del pecado es muerte, hablando del pecado original, pero el regalo de Dios es vida eterna. ¿Sale? Por favor, vuélvanselos a escuchar, escríbanlos, no sé, como sea. Y yo hablando con ustedes pues como estudiantes, ¿no? de la palabra de Dios, para tener un buen entendimiento y también poder así enseñar bajo esa base, que es lo principal, a la gente con la que estemos ministrando o hablando, ¿sí? Porque mucho dentro del cristianismo, que es de lo que más conocemos o estamos rodeados, y aún catolicismo, tienen la idea de que pues ya todos somos salvos, o solamente con ir a tal lugar o por determinada cosa ya se fueron al cielo, ¿no? Y pues la verdad es que la Biblia nos enseña que no. Ese tema de profecía es bueno entenderlo, asimilarlo, para no dejarnos llevar o no ser engañados con tantas corrientes, precisamente, como en algún momento, pues desgraciadamente nosotros pues, nos fuimos llevados por cosas que así me enseñaron, así debe ser, pero ya cuando lo enfrentas con la palabra dices, caray, no era así, ¿verdad? Esto no era como debería de haber sido, ¿ok? Bueno, entonces, si me ponen o me recuerdan en qué punto nos quedamos, vimos lo que es Moisés, un profeta superior y la sombra del Mesías, ¿sí? ¿O no? Porque bueno, estábamos viendo algunos profetas, pasamos por Abraham, Aarón, Moisés, que es el profeta de alto grado, y vimos la advertencia del falso profeta, y hasta ahí ¿Te quedaste en Yeshua? Vemos que Yeshua es quien enseña la palabra profética más segura, porque estamos viendo unos puntos que de quién era de qué es la profecía, quiénes son los verdaderos profetas y de quién es la profecía y su portador. Y aquí me quedé yo en Yeshua, que es quien enseña la palabra profética más segura. Y la última cita que tengo es 2 de Pedro 1:16. 2 de Pedro 1:16. ¿Alguien tiene otra? A ver, esos escritos. Me cambié el cuaderno. Tengo mis apuntes. Vimos a Abraham como profeta, Aarón como profeta, Moisés profeta superior y sombra del Mesías. Eso lo vimos. Que Yeshua es el profeta que el Eterno envió también.
que Yeshua es el profeta al cual el Eterno envió, que es un profeta de alto rango, mayor o superior que Moisés. ¿Por qué, porque eso sí lo leí, sí se los dije, por qué es mayor o superior que Moisés? ¿Cuál es la diferencia entre Moisés y Yeshua? Pues que Yeshua fue enviado directo del Padre. Ujú. Y Moisés. Yeshua es su ¿Sí? hijo. Es el hijo, ok. Y el que vino a cumplir con la La profecía ley. que ya Dios había enviado, que era la, bueno, ajá, Con lo que toda se había la hablado acerca crucifixión de y él, todo. ¿no? Para su vida. Pero una de las cosas importantes que dice Moisés, habló con el Todopoderoso cara a cara y no vio la gloria, o sea, vio cuando se le mostró la gloria de Todopoderoso, dice que era, lo único que vio fueron las espaldas, ¿se acuerdan? Bueno, ahí hay un pasaje donde dice que hizo pasar su gloria delante de Moisés y le dijo que se escondiera en la peña, y cuando pasara su gloria él alcanzó a ver lo que eran sus espaldas. ¿Ok? Entonces eso es lo que la diferencia. Y sin embargo Yeshua estaba directamente con el Padre, dice, fue emanado del Padre, salió del Padre y estaba en la presencia del Padre. Dice que todo lo que veía hacer del Padre, eso hacía. Si ustedes se fijan, cuando Yeshua habla acerca de sí mismo de estas cosas, es lo que he visto, ¿sí? Del Padre, cosa con diferencia con Moisés. ¿Okay? Por eso es que él es de un mayor rango, y aparte de que él es el que vino a cumplir, a dar cumplimiento a todo lo hablado dentro del plan de salvación o de restauración, de redención para el pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces la promesa está desde Deuteronomio 18:18, profeta le levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Mas a cualquiera que no oiga mis palabras, que él hable en mi nombre, que dice, yo le pediré cuentas. ¿Ok? Aquí, si nosotros ponemos atención desde Deuteronomio, con este punto es bien importante entenderlo, porque cuando la gente empieza a hablar de profetas, ¿sí? De que es que el tiempo del fin y se va a acabar el mundo, y si no hacen esto, y Ezequiel dice aquello, y Daniel dice el otro, e Isaías, bla, bla, bla. Cuando empezamos a sacar de contexto las profecías del Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces empezamos a malentender y a pasarlas para el futuro y creer que eso va para nosotros. Y aquí dice, ¿qué es lo que dijo? Dice, tenemos que poner atención en las palabras de Yeshua, ¿sí? Porque todas las profecías habladas anteriormente las vino a cumplir Yeshua. Entonces todo lo que dijeron Daniel, Ezequiel, etcétera, Oseas, Amós, Abdías, todo se enfocaba para Israel y para el cumplimiento en Yeshua. Yeshua viene y cumple todo lo que fue hablado acerca de él. Y entonces nos queda a nosotros la palabra profética más segura, que es la palabra que habló Yeshua. Todo lo que habló Yeshua. Y si queremos aún ver o pensar acerca del futuro, vamos a darnos cuenta o nos vamos a topar con pared, porque dentro de los eventos por venir, dice, hay un texto, más adelante lo vamos a ver, que Pablo lo menciona, acerca de que en el tiempo antiguo murieron porque todo creció de la fuente de las aguas, dice, y todo fue destruido por las aguas. Más dice, para el final, o sea, el segundo juicio, dice, todo será por fuego, destruido por fuego. Entonces, cuando queramos agarrar que rumores de guerra y esto y todo así, empezar a revolver para el fin de los tiempos, o sea, el fin es ¿sí? El final de todo esto es fuego, ¿sí? Sobre la tierra. Y estamos hablando fuego literal. ¿Ok? Entonces se nos da una advertencia acerca de los falsos profetas. Sí lo vimos, ¿no? La advertencia de los falsos profetas. Sí. En Deuteronomio 13, del 1 13 del 1 al 3, ¿ok? Que si acaso se cumpliera el sueño o la visión de aquel profeta, pero te dice, vamos a adorar o a buscar o a hacer algo que Dios no estableció en su Torah, dice, entonces no le sigas, ¿sí? Aunque te esté diciendo, te esté contando tu vida, aunque te esté diciendo de qué es lo que estás anhelando, y que, ay, es que eso era lo que yo necesitaba, como muchos dicen, eso era lo que yo, pero te lleva a adorar o a servir a otros dioses, otros ídolos, dice, ese sea anatema, y no lo sigas. Ahí donde se dice, ¿por qué? Porque nos está probando.
Entonces es bien importante que nosotros estemos bien entendidos y convencidos de lo que es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que verdaderamente Dios pide de mí? ¿Qué es lo que Dios pide de ti? Eso se los hemos estado hablando y continuamente se los estamos mencionando. ¿Qué pide Dios de ti? Que le ames, le sirvas, que le busques. Exacto. Amén. 3 cosas pide Dios de ti. Que le ames, que le sirvas y guardes sus mandamientos. Entonces necesito conocer y entender los mandamientos sin salirme del contexto o de lo que está hablando el mandamiento. ¿Sí? Que era lo que ya pasaba en aquellos tiempos, ¿no? Exactamente. Eran muy estrictos y por eso dice que te daban cargas que ni ellos mismos podían. Le pusieron demasiado. Y por eso la gente pues, se aleja, porque Se lo ve aleja. muy difícil. Ahora, en estos tiempos, nosotros tenemos una situación muy difícil. ¿Por qué? Porque precisamente las religiones, la abundancia de dogmas y de credos, ¿sí? La gente ya te dice, pues es que ¿cuál es la verdad? ¿No? Es que tú, este dice aquel, el Papa dice el otro, el apóstol dice esto. ¿Quién tiene la razón? ¿Sí? Porque la gente no sabe, no busca. Inclusive que cuestionan el libro, porque te dicen, Exacto. ¿por qué crees en este libro? ¿Qué te da la seguridad de que este libro es la verdad? Exactamente. Y nosotros podemos decir, bueno, pues es que es su presencia, lo que yo sentí, pero en realidad hay evidencias para que demuestren la veracidad de estos libros. ¿Sí? No solamente es por fe, sino porque hay evidencias, ¿cómo se llama? Que usan los museos, arqueológicas, evidencias geográficas, etcétera. Hay evidencias, ¿sí? Históricas en cuestión no solo de los libros de la Biblia, sino cuando tú compras, ahora que empezó a leer Los Reyes, empieza a comparar con las épocas de los Reyes y dice, ay, es cierto, es aquí, es acá, ¿no? ¿Por qué? Porque vas corroborando que esto sucedió en la historia, y no solo con la Biblia, sino con la historia griega, la historia romana, la historia de Babilonia, etcétera, etcétera. Pero es eso, es estudiar, y es lo que mucha gente no le gusta hacer, ¿sí? Y todo lo quieren pelar en la boca. Entonces, la gente en las iglesias es lo que busca. Buscan un sermón, buscan un sermón de un tema en específico. El perdón. Ah, sí, porque tengo que perdonar por esto y por esto. Y ya. Y hasta ahí queda, ¿no? Pero no te vas a estudiar por qué tengo que perdonar, de qué, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todo lo que es, que implica el mandamiento y lo que implica para mi persona. Pero bueno, entonces la advertencia con los falsos profetas, ¿sí? Y aún falsos apóstoles, ¿sí? Es que debemos de conocer lo que la palabra de Dios nos está enseñando. ¿Sí? Nosotros debemos de ser responsables de conocer la palabra de Todopoderoso. Cuando tengo dudas, ¿qué tengo que hacer? Pues ir al diccionario, ¿no? Y si no, pues voy al diccionario de internet y a veces no puede quedar muy claro, pues me voy al diccionario etimológico, que es la raíz de la palabra, ¿sí? La fuente de la palabra, que por cierto, cuando... ¿sí se los comenté la semana pasada acerca de la palabra Dios? No. ¿Sí se los dije? Sí. Creo que sí. No me acuerdo si fue la semana pasada, pero sí ya nos lo Sí, había de la dicho palabra en Dios, de estos que días. no sé, que yo había aprendido que era digno de ser imitado, y que cuando tú buscas el diccionario, la etimología, no es eso, ¿no? Dice hasta otras cosas, ¿no? Hay una, dentro de la etimología, una definición está vagabundo, ¿no? O pordiosero. Y dices, ah, caray, pues, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Pero bueno, entonces, conforme vamos investigando, pues nos vamos a ir dando cuenta de muchos errores que podríamos estar siguiendo, ¿no? Con los sueños, por ejemplo, ahora en la época del fin de los tiempos, que dicen, ahorita en la tradición dispensacional, o la teoría dispensacionalista, está esperando, si todos dicen, sí, ya Cristo viene, ¿sí? Ya va en la segunda venida, sí, ya viene, ya nos vamos a ir con él, pero ya se va a manifestar el anticristo. Y ya tienen que levantar el tercer templo, y empiezan a poner una serie de cosas que si tú lo ves realmente con la literalidad de lo que Yeshua dijo, eso no va a pasar. Y la gente se está dejándose llevar por eso. Y hacen predicaciones y sermones, que yo también los hice, de todo eso, que no va a pasar. O sea, ya el tiempo sí es el tiempo del fin, pero van a suceder otras cosas. Y la gente está esperando la manifestación del anticristo, cuando dice desde el libro, desde el tiempo de los primeros discípulos, dice, ya está en acción el espíritu del antimesías. Entonces, abusados con eso, ¿vale?
Ahí les comenté, cualquier soñador o profeta deberá sujetarse a lo dicho por Yeshua. Por ejemplo, si Yeshua nos ha llamado como verdaderos servidores en espíritu y en verdad, lo que dice la hora viene, la hora es, en que los verdaderos adoradores o servidores servirán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Sí? Entonces, como ministros en el templo que Él ha levantado, somos nosotros, el templo del Ruach, ¿sí? Como ministros de este templo, ¿sí? Si alguien viene a decirnos que construyamos un lugar para adorar, entonces eso está fuera de lo que Dios dijo, ¿ok? Y que ofrezcamos sacrificios, se vuelve eso idolatría y falsa profecía. Vamos a 2, ¿ok? Ok. Que vamos a levantar el templo de la hermosa. Literalmente la Biblia no dijo, o sea, la palabra de Dios no dice que tenemos nosotros que levantar un templo, ni en Jerusalén ni aquí. Lo que nosotros tenemos que levantar es presentar ofrendas de alabanza, de adoración, ¿sí? Ofrendas espirituales, como dice la Escritura, con un corazón agradecido y entendidos en lo que estamos haciendo. ¿Vale? Entonces nos quedamos en que Yeshua es el profeta fiel. ¿Estamos? Muy bien, el judaísmo actual, les dije, en cualquiera de sus facetas. ¿Por qué hablo mucho del judaísmo? Porque están los dos extremos, ¿no? Dentro de lo que ya hemos conocido como cristianismo, muchos no nos conformamos con lo que había y empezamos a buscar y nos vamos a buscar el judaísmo. O sea, lo primero que encontramos es judaísmo y mesianismo judaico, ¿sí? Y del otro lado está el extremo cristiano, pentecostal o evangélico, no sé, etcétera, etcétera, hasta catolicismo, ¿no? Entonces, en el judaísmo actual, ¿sí? Cualquiera de sus facetas, acusan a Yeshua como un falso profeta, ¿sí? Lo que han querido es denigrar a la persona de Yeshua y lo han logrado en muchas ocasiones con muchas congregaciones, ¿sí? Al término de que han negado que Yeshua es el Hijo del Todopoderoso, es el Hijo del Dios vivo y que es el Redentor de Israel. ¿Ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos van guiando de acuerdo a su doctrina, por la ignorancia que nosotros tenemos y la necesidad o el hambre que a veces tenemos de buscar o conocer la verdad, pues nos dejamos llevar por fue lo que le pasó a Zule, la chica que trabaja conmigo. Ella iba a una iglesia cristiana y después empezaron a invitar a la iglesia cristiana a un rabino. Y después el pastor se fue y se quedó a cargo el rabino y ahora ya todos son judíos y ahora ya nadie cree en Yeshua. Ya no creen en Yeshua. Yeshua ya no es el Salvador. O sea, imagínense, o sea, qué peligro para la salvación de esas personas. Y ahora, ¿por qué? Porque alguna vez fueron salvos, perdieron la salvación. Pues cuidado con temor. Pues dice, cuidado con temor y temblor vuestra salvación. Ajá. O sea, sí hay que tener mucho cuidado con todo eso. Y te digo, es un ejemplo que tú viviste. Hemos visto, les digo, congregaciones completas que eran cristianas, empezaron a involucrar rabinos porque, pues es que lo que dice el rabino es muy cierto, esa es la verdad. Además, el pueblo de Dios, hay que escuchar a los hermanos mayores, al hermano mayor, porque así le llaman, ¿no? Big Brother, Judá, etcétera, etcétera. Entonces, mucho cuidado con esas ideas que no son de Dios. El que hay que escuchar es a Yeshua. Y ahora también dice, otra rama del judaísmo dice, es que Yeshua era judío. Pero cuando dicen Yeshua era judío, es que se refieren a que había judaizado, es decir, que practicaba la religión judía. Y no, si bien Yeshua era de linaje judío, de la tribu de Judá, ¿sí? Y por lo tanto sí era judío desde ese punto de vista, pero no compartía la tradición de los judíos. Conocía la Torah exactamente, religiosamente. Pero religiosamente no. Religiosamente no lo era, por eso es que no lo querían, porque sí, muchos dicen, es que Jesús vino a establecer otra religión. No, lo que él vino fue a enseñar el verdadero sentido de la Torah, de los mandamientos. El correcto aplicamiento de toda la ley. Exactamente, de la ley. Lo que el Padre mandaba o buscaba de... Cuando lo cuestionan, que por qué sana en Shabbat y él dice, bueno, pues es que es la voluntad de mi Padre, el Shabbat es para eso, para dice, si se ve el asno, ¿no? A la zanja, no lo ayudas a tu vecino porque es Shabbat.
Y ellos eran muy estrictos haciendo reglas que Dios no mandó Exacto. para guardar el Shabbat. Hacen reglas y dicen, ¿sabes qué? No puedes viajar tantos kilómetros, no pueden hacer tantas cosas, pero eso era ya del hombre. Ya venía del hombre, no venía de Dios. Ya. ¿Qué es lo que Dios manda o pide del Shabbat, en el Shabbat? Reposo, ¿no? Reposo, descansar. Dice, es cese. Literalmente la palabra Shabbat significa cesar. ¿Cesar de qué? De tus obras. Así como en el principio el Padre dice, cesó de la creación. O sea, terminó, dijo, cesó y apartó ese día y lo bendijo. Eso es todo lo que busca Coman y nosotros. duerman rico y Ajá. descansen. Que De descansemos. 6 a 6. Y obviamente se entiende que pues estás relajado, estás tranquilo, sin presiones para poder buscar mejor o Las cosas de las cosas de Dios, o de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, lo que es todo lo que pide, no demanda otra cosa, pero entonces fueron los hombres los que no, esto y esto y esto, y no harás así, no harás aquello, ¿ok? Bueno, entonces, el judaísmo juzga a Yeshua según los parámetros del cristianismo. Esto también se los comenté la semana pasada. Por lo que han visto que hace el cristianismo, es que el judaísmo dice, ahí está, otro Dios, un falso profeta. Ese no es, porque Dios dijo, precisamente, no te harás imagen de nada, ¿no? ¿Y qué fue lo que hizo el catolicismo? Imágenes. Imágenes. de todo. ¿Y qué se hizo el Desde cristianismo? Padre, el Hijo. El cristianismo también se hizo imágenes, lo quieran o no. Ahí está la cruz, ¿verdad? El pececito. El pececito, La es más, misma estrella. la misma estrella que la toman porque es... Eso es histórico, ¿no? Está como que es parte de lo que estamos todo el tiempo luchando en contra, ¿no? Desde que Moisés se sube y ya regresa con la ley y ya los encuentra adorando a él. Históricamente en la Biblia eso ha pasado y nosotros actualmente, pues es fácil ver los demás, pero por ejemplo nosotros también de repente, ¿no? Hasta el trabajo, el dinero, o la televisión, el internet, Las las redes personas, sociales. ¿no? Que los pastores o los apóstoles Ajá. le dicen, O sea, si no vienen a mí, ven para que ore por ti, ven para que ore. Ujú. Pero no vayas con él porque entonces puedo orar yo No sola. tiene unción. No puedes orar tú solo porque yo soy el Tú no ungido puedes. y tú Ajá. no puedes hacerlo solo. Necesitas a alguien de mayor rango y autoridad. Que sí esté en contacto con el Padre, así. Ahora, cuando una persona, un pastor en este caso, si yo les digo, es que necesitan que yo ore por ustedes porque yo tengo autoridad sobre ustedes, ¿dónde estoy quebrantando o en qué parte estoy quebrantando lo que Dios dijo? O Yeshua dijo. ¿Dónde Yeshua dijo que esto no es así? pues donde ahí en la Biblia. Yeshua, no toda la Donde está diciendo que usted tiene la autoridad sobre nosotros, Ujú. ¿no? Porque Yeshua es el que tiene la autoridad y él es el que le da la autoridad a usted, pero no es su autoridad sobre nosotros. Porque él pide que oren en su nombre o en el nombre del Padre, ¿no? O sea, no, más bien en su nombre. Todo lo que se pide en el nombre de Yeshua. ¿Sí o no? No. Cuando están los discípulos reunidos, ¿sí? Y están preguntando quién es el mayor. ¿Sí? Bueno, tienen que leer quién es el mayor, ¿ok? Y entonces le están diciendo, ¿quién de nosotros es el mayor? Estaban peleando un lugar. Les dijo, entre los hombres están acostumbrados a que el menor sirve al mayor, mas entre ustedes no será así. Si alguno quiere ser mayor, hágase como el menor y sirva. ¿Sí? Si alguno quiere ser mayor, hágase como el menor y sirva. Cuando yo te estoy diciendo, yo tengo más autoridad que tú, estoy quebrantando las palabras que Yeshua dijo. Yo no puedo decir eso en ningún momento. Cuando, en base a esta premisa, cuando iban a comer los discípulos a tomar la última cena, bueno, la cena de Pesach, ¿verdad? Le dijo Yeshua a Pedro, le dio una orden. ¿Cuál fue? Antes de empezar a comer. Que lava los pies. Que lavara los pies de sus hermanos. ¿Qué hizo Pedro? No lo hizo. ¿Por qué? Porque lavar de los pies a sus hermanos era lo que hacía la servidumbre. ¿Se me entienden? Y entonces, ¿qué hizo Yeshua? Ay, te estoy diciendo que hagas esto y no me haces caso. No, él agarró, tomó el mandil y el agua y empezó a lavar los pies de sus hermanos. Cuando llega con Pedro, pues Pedro, no, maestro, ¿cómo crees? ¿Verdad?
Yo tengo que lavarte los pies a ti. A Yeshua sí, obviamente, ¿verdad? Porque era el maestro. Pero cuando le dijo a tus hermanos, no quiso. ¿Sí me entiendes? Y entonces Yeshua le dijo, deja, porque esto te conviene, ¿verdad? Deja que yo haga esto, porque a vosotros les conviene. Y entonces ya que le dices, no, entonces no solo los pies, lávame todo, ¿no? Pedro, mira. ¿Dónde he escuchado eso? ¿Verdad? ¿Dónde Bien pasan acomodado. esas cosas, no? ¿Y qué le dice Yeshua? Exageras. Ya ustedes están limpios por la palabra que les, Amén. que Que yo les he les dado, ¿no? No solamente es los pies. Pero por eso les dice, el mayor tiene que servir al menor. Tiene que hacerse como el menor, como siervo. Ujú, ¿Sí? Sí. Dice que tengamos por doble honra a los que sirven al Señor. A los que predican la palabra, a los que enseñan. Dice, tenlos por doble honra. No una honra, doble honra. Pero también dice, someteos los unos a los otros en el temor del Señor. Orad unos por otros. Exacto. O sea, no hay niveles. ¿Sí? Orad. Y dice, y confiesa tus ofensas a otro, a quien tú le tengas confianza, para que seas sanado. Pero no te dice, ve al pastor o ve al sacerdote. No. Confesaos vuestras ofensas unos a otros si estás enfermo, para ser sanado. Si estás enfermo o si estás enfermo de acá, eres atormentado en tus pensamientos. En el momento que tú hablas, eres liberado. Y se acaba la opresión. Dios sabe Así por es. qué. Por eso dice, confesaos vuestras ofensas. También por eso dice, ¿no? Confiesa tus ofensas y serás perdonado, porque también dice, dile al Señor de lo que tienes necesidad. Él ya sabe de qué, pero quiere que se lo digas. Que se lo pidas. O sea, la boca es muy importante, lo que sale de nuestra boca, ¿no? Entonces, someteos los unos a los otros. Sí, sí tenemos por doble honra a los que sirven al Señor, sí, como dice el Señor. Bueno, sabemos que ellos son siervos del Señor, predican, se preparan, enseñan la palabra, sí, pero todos podemos orar los unos por los otros. Todos somos siervos. Todos somos, amén, ¿sí? Eso es lo que dijo Dios. Somos Con su siervos. sangre nos ha hecho reyes Y y sacerdotes. ministros Y ministros para nuestro Dios. A todos Amén. los que hemos creído. Nada de que hay, tú sí porque tú eres el pastor o tú eres... Ungido. No. Todos, si todos hemos creído en Yeshua, si hemos recibido su espíritu, todos somos llamados a servir. Amén. Entonces todos podemos orar por todos. Unos por otros, precisamente. Ajá, puede ser. Sí hay uno que dice, si alguno está enfermo, llame a los ancianos. Eso sí. Para que al mismo tiempo que yo oro por ti, tus pecados te sean perdonados. Y en el Supone contexto que de no- por qué estaban enfermos, de acuerdo a lo que en ese texto está diciendo, por qué estaban enfermos ellos, Por pecado. porque participaban de la mesa del Señor indignamente. Ajá. ¿Sí me entiendes? O sea, exactamente, de la cena de Pesach, sí, en este caso, solamente iban por la comida, no por lo importante, lo que era la administración. Ajá. Ok. Así, gracias. Ok, entonces, Yeshua es un profeta fiel. Cabe mencionar que el catolicismo cristianismo es el producto de la apostasía de los gentiles, dicha por Yeshua. Apostasía, se apartaron de la fe. ¿Ok? Los gentiles que escucharon de la palabra y vieron, así que tanta cosa, y entonces ellos empezaron a adoptar lo que habían escuchado, como lo que hizo, aparentemente lo que hizo Constantino, ¿no? Había escuchado del cristianismo, pero tenía su religión de nacimiento. Entonces, ¿qué es lo que quiso? La quiso adaptar, acoplar y establecer una sola religión, ¿ok? Entonces, es lo mismo que pasa hasta el día de hoy, ¿sí? Por eso que si el bautismo, que si el luterano, que si el pentecostal, que si ¿cómo se llaman? Las descalzas. Carmelita. Las carmelitas descalzas, que la orden de no sé qué, que la orden de... O sea, tanta cosa dentro de una supuesta misma religión. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es la apostasía. Ese es el resultado de la apostasía. ¿Qué es apostasía? Apartarse de la ¿De fe. qué? De la fe. Sí, ¿y cuál es la fe? Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es? Natural. Así dice el texto. Esta es la palabra de fe que Natural. predicamos. ¿Cuál es? La más segura, la palabra. La palabra. La palabra del Todopoderoso, la palabra de Yeshua. Sí, no, nada de, ay, yo vi que vienen los ríos de bendiciones con
los pájaros cantantes, y te vas a ir a las colinas, y, o sea, nada de esas payasadas. Y todos Esto. vestidos de colores. Y la gente bien decepcionada porque no se cumplen esas profecías que les dicen. Es pura emoción. Una emoción y te quieren poner acá para que tú estés ahí en una esperanza que es falsa. Como el club de los optimistas. Sí, la verdadera profecía es esta y la debemos cumplir tal. Punto. No hay más. ¿Sí? Y ahí sí hay bendición y vida eterna. Así es. La carta de los hebreos dice que Yeshua fue fiel. Ustedes ven toda la carta de los hebreos y siempre está mencionando la fidelidad de Yeshua hasta la muerte. Ajá. Así como lo fue Moisés en toda la casa de Elohim. ¿Sí? Ahora, ya vimos con las clases anteriores que de Yeshua era o es la casa. ¿Se acuerdan? El siervo no queda en la casa, sino el hijo. Cuando hablamos de la libertad de la esclavitud, el siervo no queda en la casa, sino el hijo. Desde Yeshua la casa, por eso dijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay. ¿Sí? Y yo voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes conmigo estén. Eso es lo que nosotros tenemos que estar esperando y anhelando acerca del futuro. ¿Sí? El poder verdaderamente estar con Yeshua en la casa del Padre. ¿Ok? Por esto es que Yeshua fue más fiel y digno del Padre. Por cuanto padeció, ¿qué hizo? Vendió la obediencia. Vendió la obediencia. Eso también está en la Biblia. ¿Ok? De tal manera que Yeshua es el profeta enviado por el Eterno. El profeta, acuérdense que es aquel que habla las palabras del Padre, o inspiradas por el Ruaj. ¿Ok? Y además enseñó el servicio verdadero. ¿Sí? Para que lo podamos entender en estos tiempos, el sacerdocio verdadero. Pero en realidad es el punto de la visión del Padre, es el servicio. Cómo podemos verdaderamente servir al Todopoderoso. Y sobre todo es Yeshua quien enseñó los misterios escondidos y la palabra profética más segura. Yeshua habló del futuro, sí habló del futuro. Él habló, tenemos Mateo 24, ¿sí? Que habla acerca de las cosas del fin. Y tenemos la revelación dada a Yeshua, que se le pasó a Yohanan o a Juan el Bautista. Vamos a recibir primos. Ok, entonces vimos que, creo que sí les pasé esto del judaísmo, saber cómo acostumbrar a sus santos. Estamos en la clase de una vez. Despejamos las dudas. Ok, para desviar la importancia. Les leí esto de una parte del libro del Sanedrín, ¿sí? Donde dice, haré levantar para ellos un profeta en medio de sus hermanos, no sé si se acuerdan, que ellos dicen, bueno, es que tenía que ser uno en cada temporada, ¿se acuerdan? Pero que no se refería a uno solo, sino que uno para cada temporada, y hacen una mezcla ahí para denigrar la persona de Yeshua o ¿Se acuerdan cuál es el Sanedrín? No. Son los meros, las autoridades fariseicas. Ese es el Sanedrín. Ya. Por eso cuando nosotros aún nos castigaban en la iglesia, los pastores nos decían, ay, el Sanedrín dijo que no podemos ministrar porque... Pero también los que estuvieron en el juicio de Yeshua, cuando lo crucificaron y todo. Se constituía de 70 ancianos o 70 hombres de prestigio. 70 ancianos de prestigio. Que eran los que gobernaban supuestamente. Sí, Sanedrín, Consejo Supremo Nacional y Religioso de los Judíos desde el siglo III antes de Cristo hasta el siglo I después de Cristo. Y hay un libro. Tenía su sede en Jerusalén y después de la destrucción de la ciudad se estableció en Babilonia. Eran 70. Que gobernaban. 70. Ancianos. 70 Por eso decía, ancianos. si alguno está enfermo, llame a los ancianos. Pero oye, ya no, los ancianos son los que tienen no la edad, sino que están llenos de la Muy palabra. capacitados. Supuestamente tienen todo el conocimiento de la Torah, eso es lo que deberían de haber tenido. Ya el Sanedrín que constituía en la época de Yeshua ya estaba muy Corrompido, alejado, ya era muy más corrompido, político sí. que bíblico. Ok, bueno, entonces seguimos. Sí les leí las otras fuentes judías, ¿no? Creo que no. No, ¿No? Porque yo lo último que noté fue de cómo el judaísmo descartaba a Yeshua de ser el Mesías.
Y de ahí ya no. Y bueno, dímelo. Ok, bueno, vamos a ver algunas fuentes judías de cómo ellos hablan de los niveles, cómo presentan pues el nivel de Moisés y la diferencia con Yeshua. Por ejemplo, ellos dicen, esto está en El Camino de Dios por Rabí Jaim Lusato, y dice, hay dos niveles totalmente diferentes de profecía. Uno es para todos los profetas, exceptuando Moisés, mientras que el segundo es el único nivel al que solo ha llegado Moisés. Ya desde ahí dicen, el único que ha llegado es Moisés, ¿ok? Dios mismo hace esta distinción cuando dice, en Números 12, 6 y 7, si tiene que haber un profeta entre ustedes, yo mismo, el Eterno, se lo haré saber en una visión. No así a mi profeta Moisés. ¿Okay? Segundo punto dice, cualquier otro profeta diferente a Moisés habría recibido su profecía a través de una visión o un sueño, como lo establece la Torah. ¿Sí? Repite el mismo texto. Esto significa que Dios utiliza el poder natural del sueño del hombre como un medio para transmitir una visión profética. ¿Sí? Se salta al punto número 5. La profecía de Moisés, sin embargo, fue de un nivel mucho más elevado, a diferencia de todos los demás profetas. Él no tuvo que ser privado de sus sentidos y sentimientos para experimentar la profecía. Tampoco le llegó a través de un sueño. Moisés pudo experimentar la profecía en normal uso de conciencia mientras estaba despierto. Por esto Dios dijo sobre Moisés, boca a boca yo le hablaré, en Números 12:8. Esto ya se los he leído. Moisés recibió cada concepto como alguien que ve a través de un único lente altamente pulido. La información, por lo tanto, no le llegó como una alegoría, sino de una manera directa y clara. Esto es lo que la Torah dice cuando menciona la profecía de Moisés con visión clara y no con alegorías. Aún en el caso de Moisés, la gloria solo pudo revelarse hasta el punto que él habría de captarlo. Con todo, Moisés no pudo ver la gloria directamente, sino solo como una imagen formada en un espejo, porque es imposible para el ser humano tener una percepción mayor de su Creador. La imagen que vio Moisés, sin embargo, fue clara y completamente como una imagen vista a través de un lente brillantemente claro, sin ninguna traza de opacidad. Al respecto, la Torah establece, él ve una imagen de Dios. La forma visualizada es la imagen y Moisés lo vio perfectamente, la imagen visible del Dios invisible. Sí, pero no dice, o sea, niegan. No vio su rostro así, tal cual. No vio el rostro. Aunque estuvo cara a cara, no le vio claro, porque dice, el que ve a Dios Muere muere irreversiblemente. Pero ¿qué es lo que vio? Al decir la imagen visible del Dios invisible. Al Hijo. ¿Sí? Entonces... ¡ay, sangre de Cristo! Ay, dije, esa puede ser más sísmica. Dice, no ocurrió con ningún otro profeta debido a que ningún otro hubiera podido obtener tal visión adecuadamente. Moisés excedió a todos los demás profetas, como ya fue mencionado. Otra diferencia fue que ningún profeta pudo iniciar una visión profética